Militarización económica con luces de sirena. ¿Quién nos impresiona con una alerta del Estado? ¿A golpes de sirena? ¿Es el principio o el final de un camino? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha utilizado diversas formas de intercambio y financiamiento para sostener sus estructuras sociales y económicas. Pero con el paso de los siglos, la deuda y la inflación se han convertido en mecanismos de control, consolidando un modelo donde la población trabaja para pagar impuestos y deudas mientras los grandes capitales y los estados se benefician. ¿Cuáles son los orígenes del endeudamiento? De la usura a la deuda nacional. El concepto de deuda no es nuevo. En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Grecia y Roma, ya existían sistemas de crédito que permitían a los ciudadanos obtener bienes y servicios a cambio de pagos futuros. Por lo mismo, el endeudamiento masivo de los estados comenzó a tomar forma con el desarrollo de los bancos en la Europa medieval y el Renacimiento. Con la expansión de los imperios y la creciente necesidad de financiar guerras y exploraciones, los gobiernos comenzaron a pedir préstamos a bancos privados y comerciantes ricos. La revolución industrial trajo consigo una explosión de crédito, permitiendo a los estados financiar grandes infraestructuras y guerras. El sistema financiero, dominado por élites bancarias, consolidó su poder al convertirse en el proveedor indispensable de recursos para el crecimiento de las naciones. El siglo XX. La consolidación del modelo de deuda perpetua. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estados modernos comenzaron a depender aún más del endeudamiento para financiar su recuperación y desarrollo. Con la creación del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, se estableció un sistema en el que los países, especialmente los del tercer mundo, quedaban atrapados en una espiral de préstamos con intereses impagables. Esto obligó a muchos países a someterse a las condiciones impuestas por estas instituciones, perdiendo soberanía y obligándose a implementar políticas de austeridad que afectaban a la población. En paralelo, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales adoptaron políticas monetarias que favorecían la impresión de dinero sin respaldo en oro, lo que aumentó la inflación. Al perderse el patrón oro en 1971, bajo la administración de Nixon, el dinero se convirtió en una herramienta de manipulación económica sin límites, permitiendo que los estados se endeudaran sin restricciones aparentes. El siglo XXI. Inflación y deuda como herramientas de dominación. Hoy en día, los gobiernos continúan imprimiendo dinero y emitiendo deuda sin control, lo que provoca inflación y pérdida del poder adquisitivo de la población. La inflación, lejos de ser un accidente, se ha convertido en un mecanismo estratégico para que los estados reduzcan el valor real de sus deudas mientras empobrecen a la clase media y trabajadora. Así justifican su cometido y permanencia de los estados. Los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, y el costo de vida se vuelve cada vez más insostenible para la mayoría. Las crisis económicas cíclicas, como la de 2008 y la reciente crisis pospandemia, han demostrado cómo los bancos y grandes corporaciones son rescatados con dinero público, mientras la población enfrenta recortes, desempleo y aumentos de impuestos. La deuda ya no es solo una herramienta financiera, sino un instrumento de control social que mantiene a la población trabajando para pagar intereses en un sistema que beneficia a una minoría privilegiada. Al grano, militarización económica con luces de sirena de ambulancia. El modelo económico actual ha evolucionado hasta asemejarse a un campo de batalla, donde la deuda y la inflación son armas estratégicas de dominación. Pero muchos no lo ven. Las decisiones económicas ya no se toman con base en el bienestar social, sino bajo la lógica de una guerra financiera en la que las élites salvadoras aseguran su control sobre los recursos, mientras el ciudadano común se convierte en un soldado sin armadura, atrapado en una lucha interminable por sobrevivir. El rescate de bancos, las inyecciones de capital a corporaciones y la continua impresión de dinero sin respaldo real son señales de una economía en estado de emergencia, similar a una ambulancia con las luces encendidas que nunca llega a su destino. El relato, y digo relato, de la estabilidad económica se ha convertido en un espejismo, mientras el ciudadano sigue atrapado en la deuda y la precarización laboral. ¿Podemos romper el ciclo? ¿Es sostenible un modelo donde la inflación y la deuda perpetua son los pilares fundamentales de la economía? ¿Qué alternativas reales existen para evitar que las grandes corporaciones y bancos sigan beneficiándose a costa de la mayoría? ¿Por qué algunos no lo ven? ¿Por qué algunos le llaman a esto libertad económica? ¿Podemos concebir un mundo sin deuda pública ni inflación artificialmente inducida? ¿Esto no sería un delito de grandes magnitudes? ¿Qué papel juega la tecnología y la inteligencia artificial en la búsqueda de un sistema económico más equitativo? ¿Hasta cuándo la sociedad aceptará ser rehén de un sistema financiero que prioriza el beneficio de unos pocos sobre el bienestar común? Atrévete a responder.
El modelo económico actual es una maquinaria diseñada para explotar la deuda y la inflación como herramientas de sometimiento. Mientras los grandes capitales y los estados continúan beneficiándose, la población sigue atrapada en un ciclo de trabajo, impuestos y pagos interminables. Las matemáticas se rebelan ante este planteamiento. Este sistema no es casual, ni inevitable, sino una construcción deliberada para garantizar el control y la acumulación de riqueza en unas pocas manos. Romper con esta dinámica requiere un cambio de paradigma, una toma de conciencia colectiva y la búsqueda de alternativas que prioricen la justicia económica y la sostenibilidad matemática. Solo cuando comprendamos la magnitud del problema y actuemos en consecuencia, podremos aspirar a un futuro donde la economía esté al servicio de la humanidad y no al revés. Entonces, ¿escuchas los golpes de sirena? Chino chipipu trampin lumlix pim pam pum. Militarización económica con luces de sirena, etiquetas, psicología social, repaso histórico, opinión, cuestiones, reflexión. Cabe destacar que la libertad de opinión de una persona no debe nunca impedir o limitar la libertad de opinión de otra persona o personas. Todo debe ser posible en un mundo diverso con criterios propios y sin imposiciones. Radiosapiens.es. Opinión, opinión, opinión. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: Radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.